El siguiente invitado es el doctor Julio Efio Rodríguez. Él es miembro del equipo de la Clínica de Falla Cardíaca de Panamá Oeste. Doctor Efio, mes del corazón y un mes donde pues, no sabía realmente la dimensión de las enfermedades cardíacas. 18.6 millones de personas mueren anualmente debido a problemas cardíacos. Es la principal causa de muerte en el mundo. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias de un año de sedentarismo, de hábitos alimenticios trastocados y aquellos que hemos padecido del COVID? ¿Qué secuelas nos va a dejar esta enfermedad en materias cardíacas y en materias cardiovasculares, más bien? Así que todo eso, pues voy a tener al doctor Efio, quien nos va a hablar un poco de las consecuencias y de cómo prevenir pues, estos problemas cardíacos y sobre todo cómo uno llevar una vida saludable dentro de lo posible. Así que voy a estar hablando con el doctor Julio Efio Rodríguez, él es cardiólogo y pues, de temas varios referentes a estas falencias cardiovasculares y que pues, provocan no solamente la muerte, sino que van deteriorando la calidad de vida de las personas pues, después de cierta edad. Doctor Efio, buenos días. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Bueno, 18.6 millones de muertos al año por enfermedades cardiovasculares. Es la principal causa de muerte del mundo. Sí, definitivamente el número que acabas de mencionar es un número impactante, pero no es un número que ha aparecido desde el año pasado. Las enfermedades cardiovasculares tienen muchos años de ser la principal causa de muerte a nivel mundial. Y cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, quiero aclararle a los oyentes y a los televidentes que estamos hablando de las enfermedades del corazón, las enfermedades isquémicas del cerebro y también algo que siempre olvidamos, que son las enfermedades del sistema vascular periférico. Estas enfermedades que afectan las arterias de las piernas también son parte de las principales causas de muerte a nivel mundial. Porque hay algo, y hace un momento que hablaba con la presidenta de los trabajadores sociales, pues salud ocupacional y riesgo profesional va a tener mucha dinámica porque hay personas que quedaron con secuelas de esta pandemia. ¿Hay alguna que sea característica de nuestro sistema cardiovascular y que ustedes están viendo que ha aparecido como consecuencia de esta pandemia y de esta enfermedad del coronavirus? Sí, tenemos que recordar algo muy interesante, que cuando estamos hablando de la pandemia del COVID-19, y lo comentaba con muchos de mis colegas, el doctor Arturo Rebollón, recuerden que la primera ola, no estamos hablando de olas de casos COVID, estamos hablando de olas de enfermedades. La Sí. primera ola que íbamos a tener eran de los pacientes nuevos de COVID-19. Una segunda ola de enfermedades eran las enfermedades que en algún momento se dejaron de tratar por las enfermedades Claro. de COVID. Por ejemplo, las cirugías que estaban electivas, las cirugías de vesícula, todo este tipo de cirugías que se programaron para posteriormente hacerlas. Y hay una tercera y cuarta ola que son muy interesantes. La tercera se habla que son las enfermedades crónicas no transmisibles. La hipertensión, la diabetes, las enfermedades del corazón que no fueron tratadas, porque si ustedes recordarán, por mucho tiempo la consulta externa de las instituciones de salud pública estuvieron cerradas porque estábamos concentrados en combatir el COVID-19, Claro. incluso pues, en la época esta de la vacunación. Entonces, todas esas enfermedades que no se trataron en los últimos 2 años, vamos a empezar a ver las consecuencias en los siguientes 10 años. Y no olvidemos que hay una cuarta ola de enfermedades, que son las secuelas neurológicas, las secuelas de salud mental, donde los pacientes han sido afectados económicamente por salud y definitivamente se manifiesta como depresión, ansiedad y otros trastornos. Porque hay algo que vale la pena también y de notar de esta crisis pandémica y es pues el encierro, todo lo que provocó en el sedentarismo que a la larga se va a traducir en pues hábitos poco saludables de vida. Eso se está viendo, pues la población también hoy sale una estadística que 4 de cada 10 personas entre 30 y 53 años es obesa. Eso también va a terminar pasando factura. Claro, por supuesto. No solamente sobre el tema de la presión arterial. Recuerden que a medida que nosotros vamos volviendo sedentarios, ganamos peso,
pues aumenta la probabilidad de que nos volvamos hipertensos, siendo la hipertensión arterial una de las principales causas de causas de otras enfermedades en el mundo. Y lo que tú comentas en el caso de la pandemia es historia de la vida real e historias que tú vas a escuchar en la calle al panameño comentándolo. Los panameños te comentan, yo tengo 2 años que no he ido al médico porque no tenía forma de accesar al sistema de salud porque no estaban ofreciendo consulta. Entonces, ¿qué consecuencias tuvieron? Pues el encerramiento por la cuarentena hizo que las personas aprendieran el arte de cocinar, el pan, para poder distraerse. Hubo aumento de peso, poco control de las enfermedades crónicas no transmisibles. Yo tengo el ejemplo de una paciente que ella era solamente hipertensa, pero al estar más de 5 meses en cuarentena obligatoria por todo lo que estaba ocurriendo con el COVID-19, la paciente se volvió diabética, desarrolló hígado graso y el gastroenterólogo le dijo, el hígado graso va a demorar más o menos 1 año, año y medio en desinflamarte. Y aparte de eso, entonces ganó más de 25 libras. Y yo le dije, mira, todo esto que te ha ocurrido en tu cuerpo, literal es como si te hubiera atropellado un carro. El daño que le ha ocurrido a tu cuerpo en los últimos 5 meses por comer mal, no hacer ejercicio, no mantener un estilo de vida saludable, va a demorar muchísimos años en que lo podamos revertir. Y muchos de esos efectos en el sistema cardíaco tal vez no podamos resolverlo. Doctor, alguien me escribe diciendo que debido al COVID le dio una pericarditis. ¿Qué es? ¿Y es posible esto? Claro, excelente pregunta. Todo lo que termine en itis, para educar a la población, significa inflamación. Por ejemplo, cuando usted tiene inflamación del apéndice, significa apendicitis. Claro. Igual senos paranasales, sinusitis. Entonces, en el caso del pericardio, es una capa que recubre el corazón. El pericardio existe para evitar que el corazón roce directamente contra la parrilla costal, que es lo que es el tórax. Entonces, en los casos del paciente con COVID-19, se registra que más o menos un 11% de los pacientes pueden tener molestias inespecíficas en el tórax. Y haciendo un ultrasonido de corazón podemos ver que el pericardio, esa capa que recubre el corazón, se inflama y eso molesta. No necesariamente tiene que ser dolor, el paciente se siente fatigado, cuando se acuesta siente molestias en el tórax, a veces se le irradia el cuello, a la espalda, y muchas veces es el factor, un diagnóstico diferencial con infarto de miocardio. Entonces, los casos de pericarditis son reales. Todo paciente que le duele el pecho y ha tenido COVID-19 tiene que ser evaluado para descartar, uno, secuelas cardiovasculares del COVID-19, principalmente infarto de miocardio y lo que se mencionó, la pericarditis. Doctor, ¿qué otras enfermedades, sobre todo cardíacas, hay que estar revisando? Pues sobre todo las personas que hemos sufrido de COVID. ¿Va a haber alguna, están viendo ustedes alguna secuela permanente, sobre todo en problemas cardíacos? Sí, la pregunta es muy interesante. Quiero aclararle y recordarles que cuando un paciente tiene hipertensión, tiene obesidad, tiene diabetes, eso causa un proceso de inflamación dentro del cuerpo. Recordemos que en los momentos críticos de la pandemia siempre se comentaba que las personas que tenían hipertensión, diabetes, infarto, eran personas de alto riesgo. Recuerden que fueron las personas que fueron retiradas de los puestos de trabajo y se le ofreció el trabajo de forma virtual. Era por esto, porque el COVID es una enfermedad que inflama el cuerpo y si usted era una persona que tiene el cuerpo inflamado por las enfermedades que posee, se podía juntar una tormenta perfecta y entonces el paciente se complicaba. ¿Qué secuelas vamos a tener de esto? Bueno, nosotros todavía no tenemos registros, pero nosotros sospechamos que el COVID funciona como un gatillo. Por ejemplo, claro, si usted estaba en la pista de despegue para convertirse en hipertenso, el COVID-19 hace que usted se vuelva hipertenso un poco más temprano. Entonces, no sabemos a ciencia cierta si a largo plazo las personas que tuvieron COVID se van a infartar, por ejemplo, 2 veces más que las personas que no tuvieron COVID. Lo que sí sabemos ahora es que las personas que tuvieron COVID-19 sí van a tener el 60% de los pacientes fatiga, 45% van a tener dolor de cabeza inexplicable, cansancio, molestias en el pecho, palpitaciones el 10%, problemas de respirar más o menos el 20-25%. Entonces son pacientes que tienen que ir a las clínicas COVID para buscar cuál es la causa de estas molestias. Bueno, doctor, y sobre todo, después de cierta edad, ir por lo menos una vez al año al cardiólogo. Desde que tienes 18 años, amigo. ¿Ah, sí? Es muy común encontrar pacientes que tienen más de 30 años que no saben cuál es el valor de presión arterial que tienen ellos. Y esto en culpa pienso que es parte de los médicos. ¿Por qué? Porque cuando muchas veces te han tomado la presión, probablemente, Fernando, te dicen, ¿cómo está tu pregunta? ¿Cómo está tu presión? Y te responden,
está bien, tu presión está bien, pero no te dicen el número. No me dicen el Y si número. la clasificación, que 160 es lo mínimo y 140, 90 es lo máximo, el paciente debe aprender cuáles son sus valores de presión arterial, así como sabe cuánto calza de zapato. Bueno, doctor, como siempre, un placer tenerla aquí. Doctor Julio Efio Rodríguez, Clínica de Falla Cardíaca de Panamá Oeste, como siempre, ampliándonos sobre estas falencias.